Tito, en el capítulo 1, vamos a abreviar un poco la lectura, pero vamos a considerar todo el capítulo 1. Vamos a leer del verso 5 en adelante para que usted lo busque. Y si lo encontró, vamos entonces a dar lectura en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dice su palabra: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Bendiga el Señor esta lectura de su palabra. Quiero invitarle, mis hermanos, que me acompañe a orar al Señor. Ahí donde está, incline su cabecita para que pidamos dirección al Señor con respecto a lo que será su palabra. Oremos. Padre mío, le damos gracias porque nos permite en esta tarde, Señor, ir a su palabra. Oh, bendito Dios, cuánto necesitamos, Señor, que usted nos visite a través de esta palabra, que usted nos respalde a través de su Espíritu Santo, que usted, Señor, use mis labios, mi mente, mi corazón y todo mi ser para gloria de su santo nombre, Señor, y que la palabra que usted nos va a entregar en esta tarde, en mi corazón primero que en ninguno, cale profundo, Señor, y si hay algo que cortar, sacar o limpiar, usted lo haga con toda libertad, Señor, y si en alguno de mis hermanos o hermanas que están oyendo, Señor, en esta tarde, también hay algo que sacar, que limpiar, Señor, y que cortar, usted lo haga con todo su poder y su gloria, para que nosotros, Señor, sus representantes, quienes somos su iglesia, quienes somos sus hijos hoy, Señor, le representemos de buena manera. Señor, por misericordia, permítanos gozar de su presencia, permítanos gozar de su respaldo y permítanos, Señor, gozar de su bendición a través de su palabra. Se lo rogamos y se lo imploramos en el nombre glorioso y santo y además muy poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gracias, Señor. Puede ponerse cómodo entonces, mi hermano, para que podamos compartir la palabra del Señor. Quiero comenzar de alguna manera poniendo en contexto, ¿no es cierto?, esto que hemos leído hoy. El apóstol Pablo, como todo buen pastor, como todo buen siervo de Dios, preocupado, ¿no es cierto?, por alguna de sus iglesias, obviamente él no podía abarcar todo, ¿no es cierto?, toda la enseñanza, toda la doctrina, no podía llegar a todo lugar, pero ocupaba los medios que él tenía a su mano para poder de alguna manera llegar, ¿no es cierto?, donde hubiera necesidad de sanidad, donde hubiera necesidad de doctrina, de enseñanza, y Dios también le había puesto a su lado, ¿no es cierto?, para trabajar en la obra
a hombres idóneos, hombres que iban a ser muy útiles dentro del ministerio especial que Dios le había entregado al apóstol Pablo. Y esta carta a Tito es una carta que tiene mucha similitud de alguna manera, por así decirlo, con la carta a Timoteo, que también Timoteo fue un hombre que ayudó al apóstol y que recibió la orden del apóstol para bendecir también alguna iglesia de las cuales el apóstol había comenzado. Y esta carta a Tito, la verdad que por mí ha sido muy poco examinada, y ahora Dios me está abriendo los ojos también espirituales para darme cuenta la riqueza que hay en esta carta, ya que el apóstol Pablo, cuando se hace de este varón Tito para poder, ¿no es cierto?, de alguna manera cumplir una labor específica en la iglesia que estaba en Creta, el apóstol, ¿no es cierto?, ocupa a este joven, porque era joven aún cuando le encomienda esta misión. Y no por ser joven, Tito iba a tener menos responsabilidad o menos atribuciones o menos autoridad de Dios para poder ejercer lo que el apóstol le estaba mandando a Tito que tenía que hacer. Entonces, esta carta, hermanos, es una carta muy hermosa. Yo creo que todo cristiano debería leerla, porque al igual que en aquel entonces, hoy también, ¿no es cierto?, hay muchas iglesias establecidas, formadas por diferentes hombres que Dios ha usado, pero en el pasar y el correr de los tiempos, las iglesias que no son la estructura, y vuelvo a repetir, la iglesia somos los hombres, los seres humanos que Dios ha llamado, que Dios ha cambiado, que ha transformado su vida, que los ha lavado en la sangre de Cristo. Eso es lo que conforma hoy día la iglesia del Señor. Pero al igual que en aquel tiempo, en Creta, las iglesias estaban viviendo un tiempo y un proceso medio delicado y complicado. Y si lo traemos a nuestro tiempo, es lo mismo que ocurre en nuestros días. Por lo tanto, hoy también hay necesidad de que Dios se haga de hombres o mujeres también, para que puedan enseñar la verdad del Señor, la doctrina verdadera del Evangelio, para que si hay algo malo que está gatillando, ¿no es cierto?, de alguna manera enfermedad a la iglesia, sea, ¿no es cierto?, sacado de raíz, porque cuando algo malo entra a la iglesia, a la congregación, al grupo de hombres y mujeres lavados y redimidos en la sangre de Cristo, eso comienza a carcomer y comienza a producir un daño. Por eso hay que sacarlo, es como una herida, ¿no es cierto?, que cuando tiene infección hay que raspar y limpiar la infección para que la carne pueda volver a sanarse. Y eso es más o menos lo que el apóstol quiere hacer, y lo quiere hacer a través de este joven de Tito. Y Tito no era un judío, no era, ¿no es cierto?, algún hombre que haya aprendido la ley, ¿no es cierto?, y que haya aprendido sobre Dios, ¿no es cierto?, desde el judaísmo, sino que Tito se dice que es un convertido a la voz y a la palabra, o al mensaje de la palabra del apóstol Pablo. Es decir, era un hijo espiritual de él. Y como hijo espiritual, el apóstol se sienta ahora con la autoridad para decirle: mira, yo te voy a mandar a que vayas a Creta, porque ahí hay algo que hacer, hay una tarea que cumplir. Tú vas a dirigir esta labor. Ahora, mire la importancia de esto, porque el apóstol Pablo tenía su autoridad de pastor, de siervo, del formador de la iglesia en Creta. Pero está mandando a un joven ahora, a un joven a poner, ¿no es cierto?, las cosas en orden allá en Creta, y le está mandando esta carta para que él se haga cargo, ¿no es cierto?, de dirigir la obra allá en Creta. Y va a tener algunas labores que las vamos a examinar, porque créame, hoy más que nunca necesitamos nosotros entender cómo lo hacía el Señor en la iglesia primitiva, cómo la iglesia, ¿no es cierto?, iba sanando sus problemas, iba sacando sus conflictos, iba sacando las heridas que el enemigo le quería producir de una u otra forma, y iban sanando. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que prevalecer, la iglesia tiene que avanzar, y la iglesia tiene una labor, una misión importante. Y quiero hacer memoria del día jueves que el Señor nos habló, o me habló, hermano, de una manera profunda por su palabra, que cómo estamos hoy viviendo, cómo estamos representando al Dios que nos ha llamado a sernos, ¿no es cierto?, nos ha hecho la fiel representación de su gloria aquí en la tierra, porque eso es la iglesia. Entonces es importante entender que tenemos, hermanos, deberes que cumplir, porque como iglesia tenemos muchos derechos que nos ha dado el Señor, y lo hemos visto a través de la carta a los Efesios. Pero también ahora tenemos deberes.
Y eso es lo que el apóstol, ¿no es cierto?, está encomendándole a Tito, que él vaya y haga esa organización, ¿no es cierto?, y los temas que le va a abarcar, ¿no es cierto?, a Tito en el mandato que el apóstol le está dando, tienen que ver con la organización de la iglesia. Tiene que ver también con la sana doctrina. ¿Has escuchado esta palabra? Oh, la doctrina. La sana doctrina, hermano, no tiene que ver con hombres o lo que los hombres digan. La sana doctrina tiene que ver con lo que Dios diga y con lo que Él ha enseñado en su palabra. Y cuando alguien quiere tergiversar esa palabra, cuando alguien quiere cambiarla, cuando alguien la quiere alivianar, o aún cuando alguien quiera ponerle más peso que la que tiene que encontrarse con Dios. Y Dios se va a confrontar con él de alguna manera. Entonces, y además tiene que ver esta carta en su final ya con, ¿no es cierto?, la vida en santidad. Pero nosotros solo vamos a tomar el principio porque nos daría toda la noche poder compartirlo todo, pero yo les insto y les reto, hermano, en el buen sentido de la palabra, a que pueda usted leer toda esta carta y analizarla después que veamos lo que vamos a ver hoy. Lo de hoy día, vamos a ver qué es lo que le encomienda el apóstol Pablo a Tito. Primero, la encomienda o el mandato que el apóstol le hace a través de esta carta a Tito parte en el verso 5 y le dice, mire, por esta causa te dejé en Creta. A ver, ¿cuál es la causa? Para que corrigieses lo deficiente. Lo deficiente es algo que no está, ¿no es cierto?, correcto, que no está funcionando bien, o algo que pudiera faltar para que funcione bien. Hay algo que está gatillando que lo que debería ser eficiente no esté cumpliendo su función. Es decir, había un problema en Creta, en la iglesia en Creta. Ojo, que no era una sola iglesia, eran varias iglesias y muchas de ellas eran, ¿no es cierto?, consideradas iglesias, a pesar de que eran iglesias familiares, iglesias muy locales. ¿Ya? Y estaba, ¿no es cierto?, este problema, y dice el apóstol, le escribe a Tito, le dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Ese es el primer, ¿no es cierto?, mandato que le da el apóstol a Tito. Y el segundo dice, y además establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Me voy a detener aquí porque aquí usted va a encontrar en esta carta algunas palabras que le van a gatillar un poco de dudas quizás, o a lo mejor usted conoce, pero al comienzo de la iglesia, a los tiempos del año 64-65, la iglesia no se manejaba con un pastor como se hace hoy, o con un obispo, ¿no es cierto?, como en nuestro sistema de administración de iglesia, sino que al principio de la iglesia, ¿no es cierto?, tanto los ancianos como los obispos o los diáconos eran simplemente servidores de Dios en la iglesia, o servidores para la iglesia. Por lo tanto, no vaya a ver usted aquí, ¿no es cierto?, la palabra anciano o obispo como el orden jerárquico que hoy día la iglesia tiene, sino que más bien eran los encargados de liderar tanto lo espiritual como en la enseñanza, ¿no es cierto?, en la iglesia de aquel entonces. Entonces, para que usted entienda lo que viene, le hago saber esto. Entonces, el apóstol está diciéndole a Tito que él tiene que corregir lo deficiente. ¿Por qué? Porque tanto para Dios primeramente, como para el apóstol, que era el pastor, ¿no es cierto?, el fundador de la iglesia, y tanto ahora como para Tito, que va a ir a corregir la iglesia, a Dios, al apóstol, a Tito, a los pastores y a todos quienes lideran el nombre de Dios, ¿no es cierto?, les interesa que la iglesia funcione como debe funcionar, con la enseñanza y la doctrina que el Señor ha dejado en su palabra, y que cualquier cosa externa que llegue a hacer daño a la verdadera doctrina, a la verdadera enseñanza, hay que de alguna manera cortarla y extraerla. Y ojo que Tito está llamado a ir a corregir en una iglesia que está ubicada en una isla que se llama Creta, una isla, ¿no es cierto?, muy idólatra, en donde se dice que Zeus, el dios de los dioses, había, ¿no es cierto?, nacido ahí en esa isla. O sea, la influencia, ¿no es cierto?, de la sociedad o la influencia del mundo que rodeaba a la iglesia en Creta era muy complicada. Y de ahí que se desprenden estas palabras que parecen ser muy fuertes. Que corrija lo deficiente, y luego, ¿no es cierto?, le va a decir que tiene que establecer ancianos, o establecer, ¿no es cierto?, dirigentes o enseñadores para la iglesia. Esto, hermano, le está diciendo el apóstol a Tito, tiene que tener, ¿no es cierto?, una consecuencia. Es decir, no vas a poder, ¿no es cierto?, elegir a cualquier anciano. No vas a poder elegir cualquier líder, no vas a poder elegir cualquier dirigente, porque cada líder, cada anciano, cada obispo o cada diácono
tiene la obligación de tener ciertas características que son relevantes. Y de ahí en que viene, ¿no es cierto?, lo que parte del verso 6, dice, ese hombre, ese anciano que se ha escogido, y aquí voy a incluir ancianas porque el Señor, ¿no es cierto?, la palabra es para todos, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Ya comienza a dar, ¿no es cierto?, el apóstol a Tito ciertas características que son necesarias e indispensables en la elección de quienes lideren o quienes lleven, ¿no es cierto?, un grupo o una iglesia adelante. Y fíjese que es importante esto. Y le digo por qué. Porque el evangelio de hoy día ha sido desacreditado no solo por las malas elecciones, a veces, sino que también porque los que han sido elegidos no cumplen bien su función, su ministerio. El anciano o el dirigente o el que lleva el mensaje, sea pastor, sea oficial, sea, ¿no es cierto?, encargado de culto, sea predicador de la palabra o predicadora, incluimos a las hermanas también, ¿no es cierto?, tienen que tener características que son indispensables, y si no las tiene, mejor no lo haga. Mejor no lo haga. Y esto a mí me ha marcado como pastor. ¿Por qué? Porque yo debo aprender primero que quien lidera o quien tenga un cargo o un puesto tiene que ser irreprensible. Y el que no lo sea no está apto. Y Dios no lo aprueba. No es un tema de uno como hombre, sino que es el tema de Dios, el que enseña y el que corrige y el que manda y el que ordena. Porque Él es el Señor de su iglesia. Entonces estas características debe tenerlo todo hombre que sirve. Porque es necesario que el obispo, dice, sea irreprensible como administrador. La palabra obispo es sinónimo de veedor, o alguien que supervisa, o alguien que mira, ¿no es cierto?, lo que usted está haciendo, ¿ya? Para que usted entienda. No soberbio tiene que ser, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta. Y aquí, mire, marca, ¿no es cierto?, características que son fáciles de mirar, hermano, porque usted como iglesia, ahora le hablo a la iglesia, usted tiene sus ojos abiertos, tiene su vida espiritual, tiene también, ¿no es cierto?, sus pensamientos, su razonamiento, para saber si quienes le están liderando corresponde que usted les reciba o no. Y si no lo están haciendo bien, vaya y diríjase a quien está más arriba. ¿Para qué? Para que esto se sane. Porque lo que está en juego aquí no es solo una persona, lo que está en juego es la reputación de la iglesia. No me quiero ir al final de este mensaje, pero el verso 16 lo va a explicar, pero de una forma poderosa y perfecta. Hermano, la iglesia tiene responsabilidades. Al inicio, cuando la iglesia se forma, en aquel entonces, cuando algún anciano, cuando algún obispo, cuando algún diácono, algún servidor de la iglesia no estaba funcionando bien, se juntaba toda la iglesia y lo sacaban. Así funcionaba. Porque la iglesia tiene un peso, no por ser iglesia nomás, sino que porque la iglesia es la representación de Dios. Entonces sí, hay cosas que son profundas e importantes, hermano. Por eso es que no cabe que el hombre idealice o idolatre a un pastor. Usted ya está jugando en su propia contra. No, lo que yo quiero, hermano, se lo digo en el nombre del Señor, es que la iglesia unida metodista pentecostal aquí en Chillán Templo Shalom sea una iglesia que sea liderada, dirigida y conducida por el Dios del cielo. Para que sea una iglesia que tenga bendición, que sea una iglesia que el enemigo no pueda destruirla, que sea una iglesia que esté en acción para cuando su Dios, su Señor, Cristo Jesús, el Rey de Reyes, venga a buscarla, esta iglesia se vaya derecho al cielo. Esa es mi labor como pastor. Y esa debe ser la labor suya, como oficial de la iglesia, como predicador o predicadora de la iglesia, o como miembro o miembro de nuestra iglesia. Porque usted es parte de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo. Entonces, todas estas características, ¿no es cierto?, se las enseña el apóstol Pablo a Tito para que él ahora cumpla, ¿no es cierto?, su encomienda o su mandato. Y el mandato y la encomienda era, ¿no es cierto?, corregir lo deficiente y formar o establecer ancianos. Pero ¿por qué ahora debía Tito establecer esto? ¿Por qué Tito debía corregir y establecer ancianos? Porque el verso 10, aquí viene la tarea que tiene Tito, ¿qué es lo que tenía que corregir? Y el por qué, aquí está. Porque hay muchos contumaces. ¿Pero dónde? ¿En Creta? ¿O en la iglesia en Creta? En la iglesia, hermano. Porque a la iglesia no lo afecta lo de afuera. A la iglesia le afecta lo que entra a la iglesia. Hermano, nunca
lo de afuera va a influir en la iglesia, o no debiera por lo menos influir, pero lo que entra a la iglesia es lo que afecta, cuando eso que entra no es bueno, cuando entra algo malo. Entonces dice, ¿por qué? Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Aquí está trayendo lo mismo que hemos visto, ¿no es cierto?, en las cartas que hemos estudiado en la escuela con respecto al judaísmo. Pero yo quiero abarcar un poquito más con respecto a estos habladores de vanidades. En Creta, hermanos, había muchos profetas, ¿no es cierto?, algunos, ¿no es cierto?, que se hacían, ¿no es cierto?, profetas, obvio, y que engañaban. ¿Por qué? Porque traían de su cultura algunas cosas, ¿no es cierto?, que estaban arraigadas. Por ejemplo, su dios, ese dios Zeus del que le hablé hace algunos minutos, ese dios se cuenta, ¿no es cierto?, la historia que era engañador y además era mujeriego, miren. Esas son historias de Creta, de los griegos, ¿ya? Y resulta que él, para que su mujer o su esposa no lo descubriera, dice que él la engañaba o le decía mentiras o se transformaba en otra figura o en un animal, qué sé yo, para que no lo descubriera. Entonces, en los cretenses estaba arraigada esta cuestión de, ¿no es cierto?, de alguna manera hablar mentiras o hablar engaños. Entonces, a la iglesia había entrado en cierto modo, no de la misma manera, pero en cierto modo había entrado, ¿no es cierto?, los habladores de vanidades. Y eso es, hablador de vanidad, ¿no es cierto?, tiene que ver con hablar lo inútil, hablar lo que no va a servir porque no es verdad. Y mire, aquí yo tengo un apunte. Es el hablar que carece de razón y de valor y que evidencia un indisciplinado estilo de vida. Ya, vamos entendiendo. O sea, los hermanos de cretenses o de las iglesias en Creta no estaban viviendo algunos como debían vivir. Y habían entrado algunos, ¿no es cierto?, que hablaban solo vanidades y estaban llevando a la iglesia a que se deteriorara en su santidad. Aunque estaba llevando a la iglesia a que se estuviese olvidando de la doctrina gloriosa, santa y perfecta que el Señor le había entregado en su llamado. Entonces ahí estaba el problema, de los cuales, dice, o a los cuales es preciso tapar la boca. Mire la labor que iba a tener. Había que ir a las iglesias en Creta, había que, ¿no es cierto?, solucionar el problema que había, ¿no es cierto?, lo deficiente que tenía la iglesia. Había que establecer ancianos buscándolos con lupa que tuvieran características de irreprochabilidad y ellos pudieran de alguna manera enseñar de forma correcta a la iglesia, porque habían entrado estos otros que ahora hay que sacarlo y que hay que taparle la boca. ¿Y cómo se le podía tapar la boca? ¿No es cierto? Solo a través de la verdadera doctrina, a través de la verdadera enseñanza de la palabra del Señor. Entonces mire lo que hace. A los cuales, dice el apóstol Pablo, le dice a Tito, vas a tener que, o es preciso que le tapen la boca a esos, que trastornan casas enteras, dice, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Y fíjese cómo relata aquí el apóstol, conociendo, el apóstol Pablo conocía lo que estaba escribiendo a Tito, conociendo cómo eran los cretenses. Dice, uno de ellos, su propio profeta en Creta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Ese era el testimonio que tenían en Creta los hombres. Y de alguna manera ese mismo testimonio lo habían traído algunos a la iglesia. Algunos habladores de vanidades y engañadores lo habían traído a la iglesia, que ahora tenían que sanarse ese problema. Pero ¿sabe qué? La tarea era compleja. Uno de ellos, su propio profeta, da a conocer cómo eran los cretenses. Entonces Tito tenía una tarea difícil. Pero aquí quiero yo, de alguna manera, hacerles saber, porque como cristianos, hermanos, en muchas situaciones nos vamos a ver enfrentados y confrontados a tomar decisiones importantes. Yo como pastor, usted como oficial, usted como encargado de culto, usted como jefa de Dorca o como ayudante de Dorca, usted como jefe de hogar, como líder espiritual de su familia, como jefa de hogar, como madre, va a tener que tomar a veces carta en el asunto cuando usted vea que hay algo que no está bien, porque si no lo cumple, el pecado está a la puerta, y si usted no lo sana, eso va a carcomer la iglesia, va a carcomer la familia, va a carcomer la sociedad y va a carcomerlo todo, porque el pecado eso hace. El diablo vino a matar y destruir. El único que vino a construir y a dar vida y vida en abundancia es Cristo y su palabra y su doctrina. Entonces, ese testimonio, dice el apóstol, de cómo son los cretenses verdaderos. Por tanto, mire lo que le aconseja a ti. A mí esta palabra me calaba profundo. Este testimonio es verdadero. Por tanto,
repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Sabe por qué me golpeaba el corazón esta palabra? Porque una vez se equivoca tanto el camino, hermano. Cree que cuando va a ir a solucionar, cuando va a ir a sanar a alguien que está enfermo, que está engañado, que se está dejando seducir por el pecado o que está manchando, ensuciando la iglesia del Señor, parece que le va a hacer un mal. Y al contrario, porque la sana doctrina, la verdadera enseñanza, la palabra dura y fuerte, hace bien al que está enfermo y al que está con el pecado encima. Porque si nadie le dice que está en pecado, no va a poder salir de él. Y la labor que le está dando el apóstol Pablo a Tito es una labor potente, profunda, complicada, delicada, sí, pero hay una cosa que Tito tenía que saber, es que el Dios del cielo le iba a acompañar, porque cuando yo reprendo, cuando yo enseño, cuando yo adoctrino por la palabra del Señor, el respaldo del Espíritu Santo va a ser conmigo, y lejos de ese hombre o irse, o esa mujer irse a causa del pecado que está cometiendo y del cual debe salir, va a limpiarse y va a quedar en la iglesia. En la carta a los Corintios tenemos una enseñanza muy profunda al respecto. La iglesia de los Corintios se había quedado callada con una situación de inmoralidad que había, donde un hijo estaba, ¿no es cierto?, durmiendo con la mujer de su padre y se tiene que haber sido su madrastra. Y el apóstol Pablo los reprimenda a los Corintios y les dice: ustedes se han quedado callados, no han dicho nada y este pecado se está haciendo. Y le está diciendo el apóstol: tienen que decirle que está en pecado y que si no sale de ese pecado no puede ser miembro de la iglesia de Cristo. Y sabe que van y lo confrontan, este joven se va y al tiempo vuelve porque reconoce que estaba en pecado y quiere volver. En la segunda carta a los Corintios usted va a ver de que cuando quiere volver, ahora los corintios no lo quieren dejar entrar, y el apóstol Pablo no, le dice, no, si la reprensión tenía este fin, tenía el fin de sanarlo para que salga del pecado, porque al fin y al cabo todos somos pecadores, pero tenemos que salir del pecado. ¿Ya? Entonces volvamos a la iglesia. El testimonio es verdadero, por tanto, repréndelo duramente. ¿Para qué? Para que sean sanos en la fe. Hermano, si alguna vez usted se siente reprendido por mí como su pastor, o reprendido por mi hermano que es líder suyo en tal o cual grupo, mire, dé gracias a Dios, porque lo que Dios está queriendo es que usted no se pierda. Lo que Dios está queriendo es que usted viva una fe sana. Lo que Dios está queriendo es que usted viva un evangelio sano para que cuando el Señor venga no lo vaya a dejar acá creyendo que usted es un cristiano. Porque el problema que nos decía la palabra el jueves es que estamos o no viviendo como debemos. O estamos solo viviendo de apariencias que parece que somos, pero en realidad no somos. Y me voy a ir ya al final de este mensaje para que no se aburra, porque veo caritas muy, o no sé si están muy metidas en el mensaje o están recibiendo el mensaje con gozo y están preocupados. Espero que esté a eso, que esté preocupado de este mensaje, porque tiene que ver con usted y tiene que ver conmigo. ¿Sabe lo que pasaba? Y el apóstol le escribe a Tito y le dice, el verso 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. A esto se le llama un cristiano ateo. ¿Podrá, cree usted, haber un cristiano que sea ateo? Claro que sí. Un ateo es alguien que no cree en Dios y desecha la posibilidad de que exista Dios. Pero un ateo cristiano es aquel que dice que es cristiano, pero que vive como si Cristo no existiera. O vive como si Dios no lo estuviera mirando. Entonces dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos, las obras que tenían ellos, lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados, dice, en cuanto a toda buena obra. O sea, influye mucho. Las obras nos salvan, y eso lo tenemos más que claro, porque la salvación es por gracia. Pero todo salvado por gracia tiene que tener buenas obras. Repito esto, hermano, todo salvado por gracia tiene que tener buenas obras. ¿Por qué? Porque es lo que fluye, es el resultado de esa salvación. Cuando la gracia ha venido a nosotros a través de Cristo, es imposible que sigamos en pecado, es imposible que vivamos una vida cargada de pecado, es imposible que seamos, ¿no es cierto?, como dice aquí, que profesemos ser hijos de Dios, pero que vivamos como el diablo mismo. Hermano, usted y yo, la iglesia de Cristo, hoy día somos llamados a vivir una vida en santidad para el Señor, una vida de transformación, una vida que vaya, ¿no es cierto?, de la mano con lo que decimos ser. Si yo digo ser hijo de Dios, debo comportarme como hijo de Dios, y la figura ahí a seguir, a mirar, es Cristo el Señor. Cristo dijo, yo soy el hijo de Dios, pero se comportó como tal. Nadie tenía que decir de él, nadie le podía reprochar, y aquel que se paraba en contra de él, sabe, quedaba temblando porque no tenía nada que sacarle.
Hermano, yo le pregunto ahora, hoy día ya nos olvidamos de Tito, de Pablo, ¿no es cierto?, y la iglesia en Creta. Vamos aquí a Chillán, la iglesia unida, aquí, la primera de Chillán. Mire, le pregunto, ¿usted es lo que dice ser? ¿Es verdaderamente usted un hijo de Dios? ¿Se comporta como tal? En sus hechos, en sus actos, en sus obras día a día, ¿se comporta como debe comportarse? Sus pensamientos, hermanos, sus pensamientos están de acuerdo a lo que usted dice ser, porque si usted me dice que es un hijo de Dios, sus pensamientos deben ser buenos, deben ser como agradar a Dios cada día, como conformarse a la figura de Cristo el Señor, que es la imagen de Dios vivo. Hermano, esa es nuestra misión. Mire, a las iglesias siempre van a entrar hombres y mujeres que le van a hacer daño, pero cuando la iglesia es sana, cuando la iglesia se mantiene en la doctrina y en la enseñanza de su palabra, la palabra del Señor, la iglesia, ¿no es cierto?, por sí sola va a rechazar aquello que es malo. No sé si usted se ha dado cuenta cómo funciona una herida. Llega, se abre una herida, ¿no es cierto?, se infecta, pero después el mismo organismo comienza desde adentro a limpiarla. Eso es lo que es la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque cuando venga el Señor va a venir a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, y si hay algo que debe ser sacado y extraído, debe ser sacado. Yo por amor a usted no puedo dejarlo que siga en pecado. Por amor a usted, si realmente le amo, voy a tener que decirle lo que está mal, hermano, así como le puedo decir lo que está bien. ¿Sabe lo que quiere el Señor hoy? Que nosotros seamos lo que decimos ser. Que tanto usted como yo vivamos como verdaderos hijos de Dios. Que luchemos, hermano, por aún a pesar de la sociedad en la que estamos insertos, a pesar de los pensamientos e ideologías que están hoy día surgiendo, nosotros nos mantengamos firmes en nuestra fe, como dice el apóstol. ¿Para qué? Para que sean sanos en la fe. Mire, y le dice, si es necesario, repréndelo duramente. Yo no sé si usted hoy día está encontrando este mensaje un poquito duro, pero el Señor me manda y me ordena, hermano, si estás en pecado debes salir. Hermano, si estás en flojera espiritual, debes levantarte hoy y pararte y servir al Señor. Si estás viviendo tiempos en que tus pensamientos no son buenos, lo que estás mirando no es bueno, sal de ahí, arranca y sabe, hazlo pronto, porque si no te vas a perder. Y te lo tengo que decir con libertad y, ¿no es cierto?, con toda seguridad. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios quiere es que te conformes a la imagen del Santo Hijo de Dios, a la imagen de Cristo Jesús. Y mientras la iglesia no dé esa imagen, no represente esa imagen, la imagen de Cristo aquí en la tierra, es una iglesia que corre peligro. Y yo no quiero ser esa iglesia, ni quiero que usted sea esa iglesia. Yo lo que quiero es que usted y yo seamos la iglesia de Cristo, la iglesia que espere la venida del Señor, la iglesia que vuele a la presencia del Señor en tanto suena esa trompeta y estemos ahí mirándonos unos a otros cuando nos vamos yendo. Siempre lo digo porque es mi locura espiritual. Yo veo por fe el día cuando nosotros como iglesia volvemos a la presencia del Señor, y quiero que su corazón y en su corazón también esté esta misma imagen, este mismo deseo, esta misma idea. ¿Sabe por qué? Porque no somos de aquí. No somos de aquí. Hermano, yo camino por las calles de esta ciudad ya y me siento ajeno, porque no es lo nuestro. La vida ya no es nuestra, esta aquí en la tierra. Hermano, cuando usted camina por las calles de su ciudad, piensa en esto y haga el ejercicio. Ya no es lo nuestro. Tiempo atrás parecía que eternamente íbamos a vivir acá, pero ahora cada día que pasa más me doy cuenta que la redención está cerca, que la venida de Cristo está cerca, y que somos y debemos ser diferentes, y que si hay algo malo en nosotros, sáquelo de raíz, hermano, porque está en juego su vida eterna. Iglesia, que no seamos nosotros los que profesemos conocer a Dios, pero con nuestros hechos lo neguemos, sino que seamos aprobados en toda obra buena, en toda obra que ha sido enseñada por Cristo Jesús, en toda obra que el Señor ha destinado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Fuimos hechos, escogidos para buenas obras, y aquel que no las haga está en rebeldía contra el Señor, y debe ser también advertido, y debe ser corregido, y debe ser adoctrinado, y debe ser aconsejado. ¿Le gustó la palabra? Si no le gustó, es porque algo hay que sacar, y si le gustó, es porque estamos bien. Bueno, analícelo usted. Yo solo entrego lo que el Señor me ha entregado a mí primero. A mí me lo entregó primero por misericordia, y me pulió bien pulido
pero sabe, me enriqueció esta palabra. Por eso he querido en esta tarde compartirla con usted, y yo sé que a usted también le ha agradado. ¿Sabe por qué? Porque esto quiere decir que somos la iglesia del Señor, y que el Dios del cielo, mire, está preocupado de nosotros, está preocupado de usted y de mí, para que estemos en buena, en sana y en correcta manera de vivir, y que nuestras obras representen al Dios grande que decimos ser hijo. ¿Por qué? Porque ser hijo de Dios es una cosa tremenda, hermano. Así que yo le voy a invitar a orar ahora. Le pido que usted incline su cabecita y donde está, y oremos al Señor y demos gracias por esta palabra. Oh Padre mío del cielo, agradecemos, Señor, este tiempo de reflexión, tiempo de, Señor, escudriñarnos, analizarnos nosotros mismos, porque entiendo, Señor, de que su palabra ha querido a nosotros movernos de una forma poderosa en esta tarde. Ha querido, Señor, de alguna manera sacudir no solo nuestros pensamientos, sino que nuestro ser, Señor, nuestras obras, nuestros sellos, nuestros actos, las cosas que hacemos mal. Y de alguna manera, Señor, si algo hacemos bien, también, Señor, nos bendice su palabra. Padre Santo, gracias por el mensaje hermoso que usted, Señor, le mandó a Tito a través del apóstol Pablo, que hoy a nosotros nos hace también meditar. Yo le pido, Señor, por esta iglesia, que somos todos los que estamos oyendo hoy, por esta congregación, que usted nos enseña, Señor, a vivir la vida como usted quiere, como usted nos enseña que la vivamos, que podamos con nuestras obras, Señor, reconocer y dar a conocer al mundo que somos hijos suyos, que no tengamos que para nada, Señor, de alguna manera deteriorar la imagen suya por nuestra culpa. Señor, no permita que eso pase, porque más de alguna vez lo habremos hecho, Señor, con nuestras malas actitudes, nuestras malas obras, nuestros malos hechos. Perdónenos primero que nada, Señor, y ayúdenos a salir de todo eso. Señor, hoy día nos ha removido usted el corazón y la conciencia, y si hay algo que sacar, Padre, sáquelo usted con su sangre, la sangre bendita de Cristo. Lávenos y límpienos, Señor, y háganos ser lo que usted quiere que seamos. Para alabanza y gloria de su santo nombre, Padre, pido confirmación a esta oración por los méritos gloriosos de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén y amén. Gracias, Señor.